Muy, pero muy buenos días. Estoy muy contento otra vez de poder tener ese privilegio de llegar a sus casas con la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad. Y antes de cualquier otra cosa, quiero invitarles a que oremos. Buen Dios, gracias Padre por tu palabra, porque nos la has dejado para poderte conocer, para poderte contemplar. Y gracias por esta oportunidad que nos brindas una vez más de llegar a ella. Ayuda a nuestros corazones a que estén alineados con lo que tú quieres, Señor, y que también podamos ser sensibles a tu voz y que podamos escuchar tu palabra con claridad, oh Dios. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Eh, Estuve la oportunidad esta semana de salir de compras a los supermercados y pasé por varios de ellos y era muy interesante el notar, había fila para entrar, ingresabas y te dabas cuenta que muchas de las cosas que iba a comprar no estaban. No había leche, no había huevos, harina, los estantes estaban vacíos, las neveras estaban vacías y me llama mucho la atención porque es un tiempo en el que la gente y todos nosotros eh, estamos pensando en algo, estamos pensando en una sola cosa y es en sustentarnos. Miraba estantes vacíos, pero también contrastaba con unos estantes que estaban llenos. ¿Sabes cuáles estantes estaban llenos? Los de los dulces, los de la confitería. Esos estantes estaban llenos. La gente acapara y llevaba todas esas cantidades de cosas de primera necesidad, pero había algo que no estaba escaso. Los dulces, los chocolates, los bombones, todo eso estaba en el almacén, pero había escasez de los productos de primera necesidad. Y hoy quiero que veamos a la palabra como esa palabra de sustento, como esa palabra que necesitamos. En los supermercados y acudimos y necesitamos ciertos productos para sobrevivir. Y debemos ver a la palabra como la que nos sustenta y la que nos cuida. Para entretenimiento, no hay escasez de entretenimiento en estos días. No hay escasez de chocolates ni de dulces, pero hay escasez de los productos de primera necesidad. Y tenemos la palabra. La palabra es quien nos sustenta. Y no pretendemos en estos tiempos devocionales el darnos bombones, el darles chocolaticos, el emocionarlos por un momentico y ¡ay, qué chévere! No, sino queremos que la palabra misma sea quien nos sustente, que Dios mismo a través de su palabra sea quien nos sustente y quien nos cuide. Ese es el propósito principal de la palabra. Yo quiero llamar su atención a un pasaje en la palabra, en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 14 al 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 14 al 17. Allí encontramos la historia de Eliseo. Eliseo es un profeta de Dios que está ejerciendo su ministerio en el norte, en el reino del norte, eh, con el rey de Israel. Pero están en una circunstancia un poco difícil porque Siria, sus vecinos, quieren invadir a este pueblo. Así que el rey de Siria planea varios ataques y de pronto son frustrados. Iban a ir a atacar por cierto lado y allí estaba preparado y listo el ejército del pueblo de Dios para combatirlos. Y entonces este rey está echando cabeza y queda bien frustrado diciendo, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay un traidor entre nosotros, le dice a sus funcionarios. Y dice uno de sus funcionarios, no, 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 no hay ningún traidor. Lo que pasa es que hay un profeta que se llama Eliseo, que él yo no sé por qué, pero es un profeta de Dios y sabe todo lo que tú dices, aún en tu cama con tus esposas. Él lo sabe absolutamente todo. Así que este gobernante de Siria va y dice, bueno, vamos a buscar a Eliseo para matarlo. ¿Dónde está? Y le dicen uno de sus informantes, le dice, está en Dotán. Así que sale este rey de Siria con todo su ejército a capturar a Eliseo. Y ahí es donde vamos a situarnos y este es todo el contexto y el marco del pasaje que vamos a leer en esta mañana. He titulado este tiempo devocional Mirando con los lentes de Dios, mirando con los lentes de Dios. Entonces quiero que aprendamos del ejemplo de Eliseo de mirar con esos lentes.
con los lentes de Dios. Así es que Dios quiere que veamos las circunstancias. Entonces voy a leer el pasaje, versículo 14 al 17 del capítulo 6. Dice así: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y lo que quiero ver como primera medida aquí es cómo nosotros vemos las circunstancias. El panorama es bien crudo, es bien lamentable. Viene todo un ejército grande, la ciudad está sitiada y cuando un ejército hacía sitio, quiere decir que lo rodeaban, iban a esperar a que la persona saliera vencida por el hambre, por las circunstancias, y van a ir a esperar mucho tiempo. Así que están sitiados, no tienen esperanza, no tienen salvación. Hay un gran ejército que viene a hacerles frente. Y cómo vemos esas circunstancias. Entonces hay dos personajes que aparecen aquí en escena que van a ver las mismas circunstancias, pero van a tener un enfoque diferente. El primero que sale a ver todo es un siervo de Eliseo. No sabemos el nombre, la Biblia no lo menciona, simplemente dice versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Una persona que servía a él, que le servía a Eliseo. Y este que dice, aquí hay un ejército, estamos sitiados, hay gente a caballo, hay vehículos de combate, y lo primero que hace es lamentarse. Dice, ay Señor, ¿qué vamos a hacer? Y es la segunda que dice es, ¿qué haremos? Entonces hay una lamentación de desesperación y segundo, él está enfocado en qué nosotros vamos a hacer. ¿No les parece curioso esas dos expresiones? Primeramente, ¿cómo está viendo las circunstancias este siervo de Eliseo? Las está viendo con desesperación, con angustia, con afán. Nosotros también podemos ver las circunstancias a nuestro alrededor de la misma manera. No encontrar ni saber qué voy a hacer, no encontrar qué es lo que voy a hacer. ¿Por qué está pasando todo esto? Nos enfocamos en las circunstancias, pero aquí no hay ninguna mención de qué es lo que Dios quiere en esto. La primera manera en que podemos ver las circunstancias es sin tener en cuenta a Dios, es sin tener en cuenta la óptica de Dios y verla con preocupación, con afán, pero también verla con mi autosuficiencia. ¿Yo qué voy a hacer? Y como mencionaba el pastor en estos días, nos sentimos confiados de estar en cuarentena porque es que tengo dinero en el banco, porque tengo internet, tengo un trabajo, tengo la estabilidad económica para sobrevivir como muchos tal vez no la tengan. Pero nuestra confianza no está en nosotros mismos, no debería estar en nosotros mismos. ¿En qué vamos a hacer, como dice este criado? Sino nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Nosotros, ¿cómo observamos esta situación? ¿Cómo también estamos viendo lo que nos está pasando hoy en día? ¿Cómo lo vemos? ¿Desde la óptica de Dios? El primer personaje lo vio así. Y el segundo personaje, que es Eliseo, vamos a ver cómo lo ve. Y me llama la atención, no sé si lo notaron en el versículo 15, cómo se menciona a Eliseo. Y dice, se levantó de mañana y salió el que servía ¿a quién? Al varón de Dios. A Eliseo se le menciona como el varón de Dios. En otras versiones dice que el hombre de Dios. Y me gusta esa mención, me parece muy, muy, muy interesante. ¿Qué es lo que hace que Eliseo sea llamado varón de Dios? Lo primero que notamos es que en Eliseo había esa estrechez y ese vínculo con Dios. Había una estrechez, una relación de amor entre Dios y Eliseo. Eliseo era un profeta y Dios le mandaba a llevar ciertos mensajes, Eliseo hacía ciertas señales, pero algo que notamos en Eliseo es que en esa comunión con Dios siempre él era obediente, siempre le obedecía. Había esa estrechez, había un conocimiento de quién era Dios. Eliseo se podía llamar un varón de Dios, lo podían llamar de esa manera porque tenía una relación de amor con Dios. ¿Qué pensaríamos de nosotros? ¿Nos podrían llamar de la misma manera? ¿Te podrían llamar a ti? ¿Me podrían llamar a ti? ¿Él es un varón de Dios?
¿Eres una mujer de Dios? Si es así, debemos crecer en esa comunión y en esa estrechez con Dios como primera medida. Eso era lo que tenía Eliseo. ¿Qué es lo que caracterizaba a este varón de Dios? Y vamos a ver cómo él va a ver las mismas circunstancias que vio su siervo, pero cómo las va a ver, pero él va a hacer algo diferente. Eliseo va a ponerse los lentes y va a ver desde la perspectiva de Dios. Entonces, el segundo punto que quiero compartir con ustedes es cómo nosotros vemos las cosas. Debemos ponernos los lentes y ver cómo Dios quiere que veamos las circunstancias. Mira cómo las nota. ¿Qué es lo que caracteriza a un varón de Dios? Versículo 16. Él le dijo, no tengas miedo. Mira la primera mención y las primeras palabras que dice Eliseo después de ver todas estas circunstancias. Le dice a su siervo, tranquilo, no tengas miedo. Algo que caracteriza a una persona de Dios, a un hombre de Dios, es eso, el no estar afanado por las circunstancias. Ahora, hace un par de días compartían el pastor en el tiempo devocional acerca del antídoto para la preocupación que está allá en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y nosotros en momentos nos sentimos afanados, nos sentimos turbados, nos sentimos angustiados, pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer en esos momentos? Debemos ir a Dios en oración. ¿Por qué nos afanamos? ¿Saben por qué nos vivimos en afanes? Porque no oramos. Cuando nosotros oramos hallamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de las circunstancias. ¿Hay dificultades? Sí. ¿Hay momentos que son muy duros y difíciles? Sí. Pero no se trata de cuán duras son nuestras circunstancias, sino se trata en quién estamos descansando. Y solo la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, viene es cuando acudimos a Él en oración, cuando descansamos en Él. Si estamos afanados es porque verdaderamente no estamos orando a Dios en esos momentos de angustia. Pero también Eliseo podía descansar en Dios porque le conocía. Y sabía Eliseo que Dios era todopoderoso. Eliseo sabía eso. Porque mira lo que dice allí en versículo 16. No tengas miedo. Dice, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. La confianza y la fe de Eliseo, que estaba puesta en Dios, en un Dios todopoderoso, en un Dios que es mucho más grande que cualquier ejército, pero en un Dios soberano que cumplirá sus propósitos en nosotros. Así que finalmente Eliseo vio las circunstancias totalmente diferentes, las vio sin temor, teniendo en cuenta quién era Dios, pero también su siervo las vio con afán, con angustia y confiando en su autosuficiencia, en qué es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Cómo ves tú las circunstancias? ¿Cómo veo yo las circunstancias en estos momentos? ¿Pasamos dificultades? Sí. ¿Pasamos momentos difíciles? Sí. ¿Pero estamos acudiendo a Dios en oración? ¿Conoces a Dios? Si no, mira lo que hizo Eliseo, allí en versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y esa es una oración, aunque es muy corta, pero es algo que quiero que nosotros podamos decirle a Dios hoy. Señor, abre mis ojos para que vea que las circunstancias, no, las circunstancias ya las miramos, pero para que veamos a través de sus lentes, de los lentes de Dios, desde su óptica y veamos sus planes, veamos sus propósitos, consideremos sus caminos. Esa misma oración que hizo Eliseo por su siervo es la que yo quiero que nosotros hagamos en esta mañana. Sigue diciendo el versículo 17. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Este siervo pudo ver el gran ejército que Dios tenía acampando alrededor del profeta, alrededor del hombre de Dios. Este siervo pudo entender cuál era la realidad que Dios quería que él viera. Y esa es mi oración, que podamos ver en este tiempo, que Dios abra nuestros ojos y que podamos verle a Él primeramente, pero que podamos ver en las circunstancias como Él quiere que las veamos, que podamos ver en estos momentos a través de sus lentes. Estamos viviendo un juicio de Dios.
Y debemos verlo de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque tú prendes el noticiero y ¿qué vas a ver? Vas a ver gente que está muriendo en todo el mundo. Gente muriendo en todo el mundo. Es un juicio divino. Y debemos verlo de esa manera. Es un juicio divino porque hay gente muriendo. ¿Y qué debemos hacer? Asustarnos y afanarnos y vivir con angustia y tomarnos de la cabeza. ¿Y qué vamos a hacer? No. Nuestro enfoque no está en nosotros, sino nuestro enfoque debe estar y nuestra confianza en que lo que tú quieres, Dios, en estos momentos que hagamos. Abre mis ojos para que yo pueda ver tu ley, las maravillas de tu ley, dice el Salmo. En los momentos de juicio, cuando Dios llamaba a juicio a una nación, como llamó a su pueblo, como también llamó a la ciudad de Nínive a través del profeta Jonás, ¿qué quería Dios? Dios quería que nos volviéramos hacia Él, que miráramos hacia Él, que buscáramos y nos autoexamináramos y declaráramos nuestro pecado a Dios, que nos arrepintamos de nuestro pecado. Y hoy yo quiero hacer un llamado de atención para cada uno de nosotros a que nos autoexaminemos. Les he hablado con personas y dicen, sí, uy, el juicio de Dios, si eso es un juicio de Dios y mucha gente muriendo y mira, ahora el virus está en la cárcel y que se mueran todas esas personas que son malas. Pero ¿qué pasa conmigo? Yo también merezco el juicio de Dios y debo verme de esa manera. Si he confiado en Cristo, sé que estoy en una posición y soy salvo por lo que hizo Cristo allí en la cruz. Pero eso no me exime de que haya pecado en mi vida. Dios con los juicios quiere la santidad de su pueblo. Quiere y busca la santidad de cada uno de nosotros. Así que es un momento para autoexaminarnos y decir, Señor, ayúdame, abre mis ojos, puedo ver las circunstancias como tú quieres que la vea, pero también que yo vea en estos momentos qué es lo que tú quieres conmigo. Para que haya pecado en nosotros que no ha sido confesado, para que estemos viviendo un matrimonio en que no estoy amando a mi esposa, para que estoy viviendo un matrimonio en que como la esposa no se sujeta a su esposo, no lo respeta, no lo ama. Y ese es un momento para confesar nuestros pecados, para volvernos a Dios, para entender qué es lo que Él quiere con nosotros. Y de pronto, mis amados chicos, mis amados hijos, es un momento para que veamos a nuestros padres como Dios quiere que lo veamos. Son autoridades puestas por Dios y debo sujetarme a ellas, porque eso es justo, dice Dios. Y toda autoridad es puesta por Dios. Debo verlo de esa manera. Entonces, la invitación para hoy es a confesión, a confesar nuestro pecado, a confesar que lo que estamos haciendo mal. Es muy fácil decir si este juicio no lo merece, no se lo merece este mundo pecador, porque hay mucho homosexualismo, porque hay tantas cosas que están pasando en pro del aborto y todos estos juicios y una cantidad de cosas que podíamos sacar. Pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué quiere Dios conmigo en este momento? Y que veamos las circunstancias como Él quiere que verdaderamente las veamos, a través de sus lentes, a través de sus lentes, a través de su óptica. ¿Cómo estás viendo tú las circunstancias? ¿Como el siervo de Eliseo o las ves como Eliseo? ¿Cómo estamos viendo también esos tiempos de afán y de angustia? ¿Acudimos a Dios en oración? Y lo tercero es, oremos para que Dios abra nuestros ojos en medio de estos momentos y podamos ver a través de sus lentes qué es lo que Dios quiere con su iglesia, qué es lo que Dios quiere conmigo, qué es lo que Dios quiere con mi familia. Tal vez nos hemos alejado, hemos dejado a un lado el tiempo de conocer a Dios a través de su palabra, hemos dejado a un lado la oración. Es un momento para volvernos hacia Él, para caminar de su mano. Señor bueno, aquí estamos, Padre, pidiéndonos, eh, haciendo la misma oración que hizo Eliseo por su siervo, que tú abras nuestros ojos, que tú, Padre, nos ayudes a verte a ti en medio de estas circunstancias, en medio de todo este juicio, Señor, que vamos a ver a través de tus lentes cuáles son tus propósitos, tus caminos, sabiendo que tú buscas la santidad para tu iglesia, Señor. Ayúdanos a crecer en ello y oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hasta una próxima oportunidad, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo, que tengan un buen día.